Saludos, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos. Esto es Radar Político, un servidor Enrique Arias que les da la bienvenida y les saluda en compañía de Rodolfo Bolaños, director de periódico Mi Tierra. Hoy tenemos el placer de contar con la visita acá de una diputada electa de la República, quien asumirá como diputada el próximo 1 de mayo y lo hará por los próximos 4 años. Ella es doña Katia Ulate, es vecina del Cantón de Grecia, y pues es una persona que ha sido reconocida durante mucho tiempo por otras labores en diferentes grupos de carácter solidarista y comunalista. Estaremos hablando con ella para conocer un poquito de su expectativa y de su plan de trabajo de cara a lo que será su labor como legisladora. Primero saludar a mi compañero de programa, codirector de este espacio y director de periódico Mi Tierra, Rodolfo Bolaños. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, doña Katia, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de canal Super 5, a través de Supercable. Un saludo y bienvenidos a Radar Político para seguir conversando, analizando hoy con doña Katia Ulate, diputada electa del Partido Pueblo Soberano, mayoría en la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1 de mayo con 31 diputados y cuidado, y llegan a 34 porque hay 3 ahí que están en disputa y podría perder una liberación. Uno Frente Amplio, cuidado, y Claudia Dobles también podría quedar fuera, hay que esperar el conteo manual, pero bueno, de momento son 31 diputados. Yo sigo insistiendo, desde después de conocer los resultados después del 1 de febrero, sigo insistiendo que hubo un plebiscito, que es un nuevo, fue un 48 otra vez, pero sin armas, y fue en el sufragio donde el pueblo se manifestó en contra de la política tradicional, y hoy toda la gente que durante los últimos 12 años, que con el PAC, en algún momento votaron porque querían algo diferente, lo hicieron con Pueblo Soberano, absorbieron todos los demás partidos que yo creo que, y lo vuelvo a decir, creo que están a punto de desaparecer o ya desaparecieron, e inclusive creo que hay personas de oposición que no han entendido los resultados del 1 de febrero, y ayer lo vimos en el Consejo Municipal de Grecia, ¿verdad? Con algunos discursos que creo que innecesarios, algunas regidoras, con el tema ya de Rincón de Salasur. Pero bueno, ese no es el tema. Saludemos a doña Katia Ulate para hablar de temas legislativos y cómo se prepara y cómo se ha sentido semana y media ya como diputada electa. Buenas tardes, doña Katia. Muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la oportunidad que ustedes siempre nos han brindado. De verdad, para mí es un gusto poder estar esta tarde con ustedes compartiendo un poquito de lo que es la política y lo que viene, ¿verdad? ¿Cómo se sobrelleva, doña Katia, estos primeros días, ya cuando pasó todo el trajín, el estrés, el trabajo arduo previo y del día de las elecciones? ¿Cómo lo ha llevado lo interno, en su familia? ¿Qué han conversado? Porque se vienen 4 años de una labor muy distinta para su persona. Sí, bueno, pues en realidad creo que el trajín no ha terminado, todavía no ha terminado. Han sido días de mucha carrera, de mucho trabajo, de muchas cosas, ir y venir, de mucho acomodo. En realidad, vieras que ha sido muy bonito con la familia. Los chiquillos y mi esposo lo han tomado bastante bien. ¿Están contentos? Están asustados. Porque ya la mamá no va a estar siempre en la casa, ¿verdad? Entonces casi no va a estar, ¿eh? No, casi no va a estar en la casa. La van a ver cuando amanece y cuando anochece, seguramente, ¿verdad? Porque sí, me quedo en Grecia, por supuesto que me quedaré viviendo en Grecia. ¿Va a viajar? Sí, voy a viajar. Algún día tendré que quedarme por alguna situación, pero no, la idea es estar en Grecia. El acomodo normal, ahora quién va a hacer las compras de tal cosa, quién va a hacer las compras de tal otra, cómo nos vamos a acomodar, muchas cosas que vienen, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas, con muchas expectativas, de verdad, de trabajar, de hacer las cosas bien, de procurar hacerlo mejor y llevar adelante este proyecto. La verdad que es un trabajo que ustedes nos otorgaron y queremos hacerlo de la mejor forma. ¿Cuánto le ha cambiado la vida después de los resultados del 1 de febrero? Porque ya no es lo mismo ser candidata a ser ya una diputada electa, y muy probablemente su vida va a cambiar más después del 1 de mayo, ¿verdad? Sí, bueno, pues fíjese que ha cambiado mi vida. Mucho. Ya. ¿Hay nervios? ¿O qué sientes? No, ¿O adrenalina? ¿Qué? Adrenalina. Vieras que sí, yo más bien siento esa como esa adrenalina. Sí, son bastantes años de no tener un trabajo
de horario, de estipulado de esa forma, y ahora sí, desde ya tengo un horario establecido de trabajo, incluso para las cosas de mi casa, para cosas de agenda. A veces la agenda que tengo, la tengo que variar por una situación, por otra, porque de último momento hay cambios inesperados y hay que asumirlos, entonces hay que también conocer y saber esa dinámica. Doña Katia, ¿cómo va a manejar el despacho? Bueno, yo sé que ustedes van a entrar en un proceso de capacitación, o entraron, no tengo claro, pero lo cierto es que lo van a tener. No sé si ahí les van a hablar de la conformación del despacho de cada uno, ¿o será algo que cada uno de ustedes elija? No. Pues bueno, ya tuvimos la primera reunión. Dentro de la primera reunión hablamos un poco sobre esto. Las capacitaciones todavía no las hemos iniciado, están por iniciarse. Va a ser un tiempo bastante bonito, de muchísimo aprendizaje, que yo creo que... Pilar lo va a liderar, ¿ah? Sí, me pareció leer que Pilar Cisneros iba a estar liderando el proceso de capacitación. Va a liderar parte de las capacitaciones, pero ¿Y van también, a estar todos los 31 diputados? Sí, todos los 31 diputados vamos a estar en todas las capacitaciones, eso sí es absolutamente obligatorio, ¿verdad? Pero además de eso, ya nosotros nos hemos estado reuniendo, hablando algunas cosas, trabajando algunas ideas, porque no es cierto que todavía tengamos proyectos, que todavía tengamos, hemos estado tirando ideas, hemos estado vislumbrando cosas, pero ahí tranquilos y bueno, pues adelante. ¿Y el tema, por ejemplo, de asesores, eso lo verán ustedes o...? Bueno, del tema de asesores hay algunos que nosotros vayamos a poder elegir, hay otros que nos van a sugerir, tendremos entrevista con ellos y nosotros ahí después estaremos definiendo. En su caso particular, ¿qué pensamiento tiene sobre el tema de la asesoría, digamos? ¿Cómo le gustaría conformar o qué tipo de personas le gustaría tener a su lado para trabajar eso? Porque no entiende que el diputado difícilmente va a trabajar solo, ¿no? No, tiene que tener gente de confianza, ¿verdad? Absolutamente. Tiene que ser gente de mucha confianza. Sí me gustaría poder tener un abogado, un licenciado, digamos, por ejemplo. Sé que voy a tener 1 o 2 técnicos, puedo elegirlos porque es parte de la conformación del despacho, un asesor personal. Y bueno, pero nombres todavía no. Tengo muchos nombres a la par, tengo muchas personas que realmente, pero sí, tenemos que pasar filtros, tenemos que pasar entrevistas, tenemos que hacer todo lo que viene. Muy bien. ¿Qué tan constantes son las reuniones con la cúpula del partido, o con doña Pilar Cisneros, con doña Laura Fernández? Bueno, en este momento hemos tenido, la semana pasada tuvimos una ya con todos, esta semana que está terminando lo hemos hecho más que todo tipo reuniones virtuales o cosas así. La próxima semana ya tenemos otras, ya no es solamente una, sino que ya vienen otras, y luego de acá ya estamos manejando la conformación de otras, por lo menos 3, además de todas las capacitaciones que vamos a recibir. Ok. Doña Katia, yo sé que el diputado es nacional. Sí. Y esto hay que dejarlo muy claro porque de alguna forma se le ha dicho al electorado erróneamente a veces que el diputado va y ve por una región. Evidentemente el diputado trabaja por el país. Sin embargo, no deja de ser importante decir que usted es de Grecia y que conoce la realidad de la zona de Occidente. No sé si ha mapeado cuáles son, digamos, las necesidades, las expectativas más, digamos, notorias de la zona de Occidente y que podrían ser parte de su plan de trabajo. Bueno, yo considero que aquí hay un mix, y aquí tengo que hacer un mix de lo que he vivido en las realidades de mi vida. Yo, al estar perteneciendo a una organización de servicio social, ¿verdad? Creo que he conocido, he caminado todas las comunidades, tanto de Grecia como de Occidente y de otras regiones, y eso me ha permitido conocer las realidades de nuestras comunidades. Entonces, creo que por ahí podría decirte que de las realidades que nosotros necesitamos en este momento, las necesidades básicas, está la infraestructura vial, que es absolutamente necesaria y que, como les dije, yo voy a viajar, voy a vivirla y a sufrirla todos los en carne días. propia. Las presas. En carne propia. Claro.
todos los días, junto con también mi compañera Gretel Ávila. Bueno, eso ayuda a sensibilizar, sin duda alguna. Viajar usted y meterse en la presa ayuda a entender la gente. Yo creo que sí, que nos va a ayudar a entender la gente, aunque es una realidad que no es para nada ajena a nosotros. Tenemos que ir a San José a hacer algún mandado y tenemos que viajar y vivir o llevar a nuestros papás a citas médicas o lo que sea, y siempre lo estamos haciendo y lo estamos viviendo, entonces no es ajena. Okay. No es una situación que va a ser completamente nueva, pero sí para vivirla ya todos los días, ¿verdad? Entonces a eso sí me refiero. Pero, bueno, la parte de infraestructura vial, la necesidad que nosotros tenemos, no solamente nosotros, pero el país y en realidad Occidente lo requiere, las jornadas 4.3, que es algo muy importante, que yo creo que podríamos avanzar muchísimo en muchos campos, en muchas situaciones, podríamos dar mucha apertura. La parte de salud, necesitamos como los hospitales, Grecia y San Ramón, que son hospitales Grecia, colapsados. Y Alajuela, porque no están colapsados. Y Alajuela. Sí. Solo que Alajuela es un hospital más nuevo. No entendería que ahí es un tema de reestructuración sistemática. Grecia y San Ramón tienen una infraestructura ya obsoleta. Sumamente complicada. Nosotros hemos estado, bueno, de mi parte hemos estado en comunicación con algunas personas del hospital y en realidad sí, nos mandan ahí algunos videos y algunas cosas de cosas que están sucediendo en este momento. Hasta crueles son, ¿verdad? Y vieras que parte de esa infraestructura hay que realmente remozarla. Claro. Hay que cambiarla, hay que ver de qué forma. Entonces, estas son prioridades que yo creo que necesitamos trabajar. Educación, necesitamos seguir trabajando en la educación de la región. Tenemos, en este momento tenemos fuentes de trabajo. Tenemos que brindarle la oportunidad a las personas para que se preparen para poder asumir esos retos y esas necesidades. Okay. Doña Katia, ¿ha tenido contactos, aparte del Consejo Municipal de Grecia, que fue la semana pasada, con algunos otros grupos sociales, instituciones, como no sé, ahora usted habla del hospital, ¿verdad? Que ya hablo con varias gente. No sé si ha tenido contacto con las fuerzas vivas del cantón, para hacer estos enlaces y conocer más a fondo las necesidades y cómo puede ayudar. Ok, de las cosas que me gusta hacer, y siempre lo he dicho, porque yo trato de dar clases de liderazgo, y dentro de las partes del liderazgo que yo trato de dar, es enseñarles que cuando usted es un líder, usted debe ponerse a disposición de la comunidad y ponerse a disposición de las fuerzas vivas de la comunidad. Entonces sí, el martes pasado estuve en la municipalidad, les agradezco muchísimo que ante mi solicitud me brindaran 5 minutos de tiempo para poder ponerme a las órdenes de la municipalidad. Ya vendrán momentos para después hablar sobre proyectos y hablar otras cosas y ya tener reuniones un poco más técnicas. También fui a la parroquia, me puse a las órdenes de la oficina parroquial, del cura párroco, de los sacerdotes. Estuve con ellos, visité la delegación de la Fuerza Pública con Naú, ¿verdad? Me reuní un ratito con él también, me puse de acuerdo con él, le brindé mi teléfono, le dije que esperaba poder contar con él en algún momento si fuera necesario en algún proyecto que se pudiera tener y que yo esperaba poder servirle de igual forma para poder tener esa comunicación abierta. Me fui para el mercado, estuve en el mercado saludando a la gente, estuve poniéndome a las órdenes de la gente del mercado porque, vamos a ver, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos en la función pública, somos los primeros servidores de la comunidad. Así es. Y en realidad, todas las personas que están externas, que son los contribuyentes, son nuestros patronos. Y tenemos que aprender a entender eso. Yo no sé si será que es por mi formación de servicio social, ¿verdad? Pero en realidad ese es mi sentir. Y desde que yo fui maestra, así lo era. Mis jefes eran los papás de mis alumnos, ¿verdad? Porque eso siempre lo tuve muy claro. A mí me parece muy interesante, perdón, Rosa, me parece muy interesante y tengo que decírselo,
que haya hecho estas visitas, porque son las visitas que generalmente uno le ve a las personas cuando andan pidiendo votos. Sí, se preguntó lo mismo. Pero que no se ven después de que después los ya votos los se votos, reciben. todo el mundo se desaparece. Así que creo que esas visitas tienen más valor cuando se hacen, cuando ya se reciben los votos. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que Grecia ha adolecido en las últimas legislaciones que su representación en la Asamblea, tal vez exceptuando la de Michael Arce, me parece que era el que estaba un poquito más, ha adolecido la presencia del diputado, que aunque es nacional, uno esperaba verlo, sobre todo en algunas actividades de la región, en reuniones de acercamiento, en mesas de trabajo, inclusive en celebraciones, como los desfiles patrios o como por ejemplo las actividades 27 de abril, de Navidad o el 27 de abril. Me parece que está construyendo usted un perfil que nos dice que va a estar en esas actividades, que es muy probable que la estemos viendo de manera recurrente a la diputada en Grecia. Bueno, la idea mía es poder estar, y poder crear esos puentes, poder tener esa mano mediante un proyecto de territorialidad, digamos, un proyecto territorial, un asesor territorial o lo que ustedes quieran decirle, tener un marco de trabajo en Grecia y que realmente es que yo no puedo concebir, perdonen, pero que yo no esté consumida en el trabajo de mi comunidad. Si mi comunidad es la célula primaria de toda la parte estatal. Es primero la comunidad, viene la municipalidad, viene todo, y ahí venimos. Y cuando la comunidad y la municipalidad trabajan bien, están de la mano, tienen los recursos, tienen la apertura de un despacho para poder ser escuchado, creo que construimos cosas buenas para el país. Usted va a ser una diputada cercana, según nos dice, a la comunidad. Porque, como decía Enrique, se perdió en las últimas legislaturas ese contacto. Inclusive, yo me acuerdo que en tiempos muy, muy atrás, el alcalde... En los 90s. El alcalde coordinaba con la diputada algunas cosas, se puede coordinar Ruta Puente Piedra, muchos proyectos se pueden hacer con solicitud coordinación. de recursos, pero gestiones con yo no sé qué fue lo que, ministerios. no sé dónde se cortó ese hilo y usted viene a decirnos que usted está tirando ya los puentes, ¿verdad? Apenas semana y media ya ha tirado puentes y me parece que es algo muy importante para el cantón, que es, creo que al ser usted griega, mucha gente que votó por usted espera eso, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles algo y no quiero aquí, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis. Yo espero poder estar en todas esas actividades que ustedes me dicen en el 27 de abril, siempre y cuando no me choque con actividades propias del trabajo, despacho, de trabajo, claro. ¿Verdad? Pero sí quiero estar. Sí me gustaría estar, sí me gustaría participar, pero sí me gustaría participar como una griega más, y es de las cosas que yo quiero que me entiendan, ¿verdad? Yo deseo seguir siendo la persona que muchos de ustedes conocieron y que han conocido, ¿verdad? Y hay algo importante y que se lo oí decir a alguien hace unos días. El diputado debe tener los pies en la comunidad, ¿verdad? Y el oído en las necesidades de esa comunidad. Entonces creo que es importante. Ahora, ya le asignaron los cantones que usted va a representar, porque por lo general, bueno, a los diputados se asigna, usted toca Grecia, Poás, Naranjo, Sarchí, no sé si ya en Pueblos Soberanos se habló de que usted le puede tocar Grecia, Poás, Sarchí, sin Naranjo. embargo, no me los han asignado. Sin embargo, yo ya le pedí tanto a la alcaldía y al consejo de Sarchí y al consejo de Poás que por favor me recibieran en una visita de cortesía igual quiero hacerlo con la parroquia de Poás y con Sarchí, y si puedo con Naranjo pues también. Sí. Yo quiero que me conozcan y que sepan que voy a estar. Yo quisiera hacerle una última pregunta en el tema de su, digamos, su perfil de cara a la legislatura, para ya pasar tal vez al tema, digamos, legislativo de las expectativas que hay para el próximo periodo. El PIN que trae, el PIN que anda, es del Club de Leones. Doña Katia Olate es reconocida en Grecia por su labor dentro del Club de Leones. Creo que, aunque se ha tenido otras facetas, inclusive como educadora, mucha gente la asocia al Club de Leones. ¿Qué de lo que usted tiene del Club de Leones, qué de los principios de ahí, qué de su trabajo ahí, piensa homologarlo en la Asamblea Legislativa?
Pertenecer a la asociación como les dije antes, a la asociación de servicio social más grande del mundo, que orgullosamente porto mi PIN, me hace haber aprendido 3 cosas fundamentales en esta vida. Es el honor, la integridad y el trabajo real, el trabajo concreto. Es de las cosas que yo he aprendido en el Club de Leones. Yo no puedo tener un trabajo de discurso. Mi trabajo siempre ha sido en obras y en trabajo concreto, en trabajo medible. Y creo que eso es lo que quiero asociar y homologar con mi trabajo en la Asamblea Legislativa, llevar a cabo eso. ¿Por qué nosotros los leones portamos este pin en nuestra ropa? Porque esto es lo que nos identifica con nuestro código de ética. Y es para que ni a nosotros ni a otras personas que nos ven se nos olvide cuál fue el juramento que nosotros hicimos en ética y en honor y en servicio a la comunidad. Bien. Doña Katia, en estas reuniones con las diferentes organizaciones, ¿en algún momento sintió algún rechazo? ¿O sí la han abrazado, la han atendido bien? Porque usted dio un mensaje muy claro en el Consejo Municipal que yo estoy completamente de acuerdo, hay que guardar banderas. Y no sé si ha tenido algún problema en esta semana y media después de que usted quedó como diputada electa con alguna organización, algún grupo. No, en realidad no. Yo tengo que ser muy justa, sincera, honesta. Muy justa, es cierto. No he tenido ningún rechazo, no he tenido nada. En algún momento alguna persona habrá manifestado su descontento, pero creo que es de humanos y creo que realmente es entendible. Después de una contienda electoral, digámosle así, o de un proceso electoral, a veces quedan heridas abiertas y pues bueno, no todos podemos ganar, tenemos que saber y tener la madurez para poder enfrentar estos procesos, y si en algún momento ha existido alguna situación, yo se los he dicho también, hay cosas que se les da importancia a lo que se le debe dar y hay otras que ni siquiera se merecen tener esa importancia. Voy a mencionarle ahora aspectos que tienen que ver con el próximo periodo legislativo, doña Katia. Vieras que a mí el concepto de parlamento me hace pensar que ahí lo que se necesita es que la gente parle, que la gente hable y consense. El tema de la oposición tiene diferentes, digamos, puntos de vista. Yo tengo el mío muy claro, y es que aunque la oposición fuera uno, y que hubieran quedado 56 de Pueblo Soberano y 1 de la oposición, hubo gente que habría votado por ese uno. Claro. Entonces también está representado en la Asamblea Legislativa, y uno no puede ni desacreditar ni aminorar a quienes votaron por el Frente Amplio, a quienes votaron por Liberación, a quienes votaron por la Unidad o a quienes votaron por Coalición Agenda Ciudadana, o incluso hasta por los que votaron por Nueva República, que no tienen representación. Es gente que fue y votó porque creían en una idea. No fue la idea que ganó, evidentemente, pero creían en una idea. Entonces, dicho eso, doña Katia, quisiera saber cuál es su posición respecto a la existencia de oposición en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a trabajar su despacho cuando tenga que sentarse a dialogar con posiciones, digamos, económicas o sociales que de pronto no sean tan iguales a las suyas, y que ahí haya que, mire, conversemos, lleguemos a un consenso? ¿Cuál va a ser la posición del despacho que usted va a representar? Bueno, yo represento una fracción, ¿verdad? Y eso es claro, yo lo tengo absolutamente claro. Yo represento una fracción que es la fracción oficialista en este caso, ¿verdad? Y entonces, pues tendremos, yo me imagino, ya viniendo la situación, vamos a tener una línea de trabajo en la que yo voy a respetar, pero nunca me voy a cerrar. El que yo piense diferente o que alguien más piense diferente a mí no significa que yo tenga absolutamente toda la razón, y que podamos concordar y que podamos dialogar y que podamos crear juntos una solución. Yo soy una persona de las que creo
que cuando nos metemos en estas cosas tenemos que tener la madurez suficiente para poder saber hasta dónde tenemos que llegar, de un lado y de otro. Y que muchas veces hay actitudes que nos reflejan que no existe tal madurez, ¿verdad? Entonces ahí es donde, bueno, pues tenemos que entrar a trabajar. ¿Qué opina doña Katia de lo que se ha dicho en los últimos días de la oposición, los candidatos electos, los diputados electos de Liberación, de Frente Amplio, en ciertos temas como 4.3, que ya han manifestado que están en contra, que no ha ingresado y ya han tocado los tambores de guerra, ¿verdad? Que me parece que no entendieron el resultado del pasado 1 de febrero. Usted empezó algo, Rodolfo, usted empezó esta entrevista con algo muy bonito. Y usted dijo que se había estado gestando casi una revolución como la del 48. No hace con voto. Y que fue con el voto, y no ¿verdad? Y no con armas. Y no con armas. Y yo creo que ahí es parte de esta situación. Respeto, porque la verdad que todas las personas se merecen el respeto. Lo que ellos han planteado, no lo comparto absolutamente, jamás ni nunca, porque yo creo que somos personas más, como debemos de ser, personas más conciliadoras. El país en este momento no está para lanzarse esos dardos tan terribles. Sí, excelente, qué dicha que existe la oposición, qué bueno, porque eso nos va a dar equilibrio incluso en algún momento, en algunas ideas, en algunas, por supuesto que está bien y todo, pero ya lanzar dardos así tan fuertes creo que es un poquillo complicado. Sí, yo digamos que lo que sí hubiese esperado, que no ha sucedido, es que después del 1 de febrero, hubiésemos tenido como un silencio postelectoral, que no lo ha habido, y me parece que no está desacertado pensar que ese silencio postelectoral nos hubiese dado como país, digamos, un refrescamiento para esperar a ver qué sucedía o qué sucede después del 1 de mayo, cuando los diputados entren en su periodo legislativo, y ahí sí que discutan sobre el proyecto de jornadas 4.3. Podríamos hacer 3-4 programas de eso, porque es un proyecto amplio, con un texto muy amplio, con más de 1000 mociones que se están estudiando. Yo no creo que todas las mociones sean necesarias, pero tampoco creo que todas sean innecesarias. Creo que hay mociones, por ejemplo, hoy hubo una moción de fondo que tenía que ver con el tema de los seguros. Entonces, le tocará a ustedes hacer ese trabajo en el próximo cuatrenio. Lo que yo creo es que es importante entender algo. Cuando usted dice que todas las opiniones hay que respetarlas, es cierto, toda opinión se respeta, mas no con todas se está de acuerdo. No. Ahora, ¿eso qué significa? Que la opinión que va a terminar ejecutándose, para mí tiene que ser la que técnicamente esté mejor respaldada. Cuando usted tiene dos personas conversando y una dice que la Tierra es redonda y la otra es plana, el que dice que la Tierra es plana tiene derecho a decirlo. Y demuéstrelo. Pero técnicamente los principios científicos respaldan al que dice que la Tierra es redonda. Por lo tanto, esa es la opinión válida. En la Asamblea para mí tendrá que pasar lo mismo. Cuando se discuta los proyectos como el de jornada 4.3, si yo me opongo a ese proyecto y tengo los criterios técnicos para oponerme, pues dependerá del diputado defenderlo hasta muerte. Quienes lo apoyan tendrán que defender, digamos, en el buen sentido de la frase, ¿verdad? Hasta muerte el apoyo a ese proyecto. Pero le pregunto, ¿cuándo o bajo qué condiciones usted no votaría un proyecto? Que diría, eso no va, porque aquí, con eso no negocio. ¿Qué condiciones tiene doña Katia que son innegociables? Cuando se afecte la integridad personal. ¿Ok? Definitivamente. Por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con encarcelamiento, con aumento de penas carcelarias, ¿cuál es su posición en esos temas? Tenemos que estudiarlos. No es decir que sí, más cárcel y ya. No, pero ya hay un proyecto. Es que hay que estudiarlos, hay que trabajarlos, hay que de verdad sentarse, como usted dice, a estudiarlos, a defenderlos, y ahí es donde estará el trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ver los pros y los contras. Y cuando recordemos que una mayoría... muy grande.
Es que votó una mayoría muy grande. Exactamente, ¿verdad? No, pero no solamente, digamos, por la mayoría parlamentaria, digamos, o por la mayoría de Yo me refiero al votante, al que fue a votar las urnas, por eso. Supuesto, Cuando usted le pregunta a una exactamente. persona si está de acuerdo con la megacárcel, Sí, la gente votó por el megacárcel. claro que sí, Y creo que también votaron por el 4-3. exactamente. Entonces, y por muchas otras. no solo se vota por una candidata a diputada o por un candidato a la presidencia, sino se votan por las ideas y por las propuestas que han hecho, ¿verdad? Sí. Sí. Y creo que ahí Por el es plan de donde gobierno. el plan de gobierno es lo que la gente vota. Correcto. La gente vota por el continuismo, por las propuestas Correcto. y fue masivo. Exactamente. Entonces ahí es donde entra el trabajo de estudio y el trabajo que tenemos que hacerlo a conciencia de verdad. Ujú. Yo creo que hay algo que la gente tiene que entender, y es que la forma de hacer política de los partidos tradicionales, incluyendo el PAC, que no es tan viejo, a la gente no le gustó. La gente vota por el PAC la primera vez porque quería un cambio en Costa Rica, pero el PAC no les dio ese cambio. Al final terminó siendo una mezcla de liberación nacional extrañísima con Frente Amplio. Y Rodrigo Chávez, le gusta a quien no le guste, acogió ese sentimiento de la población de Punta Arenas, de Guanacaste, de San Carlos, de Los Chiles, de Grecia, de Poás, de Sarchí, porque aquí la votación inclusive está más alta del promedio a nivel nacional a favor del continuismo, y es el partido donde la gente dio su voto. Todo el descontento que hay con la clase política tradicional se vio reflejado a favor de Pueblo Soberano. El detalle es que lo que yo no puedo aceptar, y no lo voy a aceptar nunca, es que se le venda a la gente el concepto de que es cierto, una gran mayoría votó por Pueblo Soberano porque cree en el proyecto de Pueblo Soberano, porque cree en el proyecto de continuismo y porque cree en las propuestas del actual gobierno que se le darán continuidad en el próximo. Lo que no puedo aceptar es que se le quiera desmeritar a la gente que buscó ese cambio en otras corrientes políticas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente? Y hablemos de una fracción puntual que ha sido muy satanizada y a mí me parece injustamente. La gente que vota por el Frente Amplio. No podemos satanizar a la gente que vota por el Frente Amplio, Rodolfo. Es que usted no puede decir entonces que el que votó por el Frente Amplio está equivocado. Es que yo lo voy a decir mi opinión personal, y no debería decirlo, pero es que a mí no me gusta la política del Frente Amplio. Correcto. Yo no, pero esa es su opinión personal. Pero es que en el tema del análisis, y es que digamos aquí, más digamos, allá yo de la creo posición digamos, personal, el nicho del Frente Amplio son San José y un poquito el Heredia. detalle es que eso es lo desacreditado que usted no puede hacer. ¿Por qué? Pero es Porque que eso es lo digamos, que pasa a nivel es que por eso dato le digo, mata relato. por eso le digo, la gente que votó por el Frente Amplio tiene el derecho a estar representada en la Asamblea Legislativa. claro. Y doña Katia Olate, por ejemplo, va a ser diputada para la gente que votó por el Frente Amplio también, porque es que doña Katia ahora va a ser sí, diputada claro. de la Sí, claro. República. Ajá. Los proyectos que apruebe la Asamblea inciden en la vida de quienes votaron, y yo lo dije hace un rato, de quienes votaron por Nueva República, de quienes votaron por la Unidad. Entonces, a mí me parece que la próxima Asamblea Legislativa tiene que tener una filosofía de dialogar, de Por consenso, supuesto. en donde, porque es que si entramos, y la semana pasada yo se lo dije a Rolando Alpizar que estuvo acá con nosotros, si entramos en un análisis en donde como la gran mayoría, y eso nadie lo discute, y ahí está bien, el dato está bien, la gran mayoría votó por Pueblo Soberano, pero si entramos en ese análisis en frío, entonces deberíamos asumir que los 57 diputados de mejor han sido de Pueblo Soberano y que No, no. entonces no existan diputados No, de otras es que no. bancadas. Hay algo que yo quiero aclarar. Yo en ningún momento he dicho que yo no vaya a apoyar en algún momento alguna moción o algún proyecto Por que ejemplo. cualquiera de Sí, los sí. otros partidos presenten. Ujú. No, Dios guarde. Eso Dios guarde decirlo, No, porque hombre. la verdad es que sería cerrarme en una irrealidad, ¿verdad? Pero sí, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, y ahí es donde viene el beneficio de la mayoría del país, ¿verdad? Recordemos que nosotros estamos ahí para poder ser la representación de la mayoría del país. Y entonces, Eso sí. así llamamos. Digamos, con el tema de 4-3, preguntémosle a los jóvenes de Grecia qué piensan de 4-3. Preguntémosle a un sindicalista qué piensa de 4-3. El sindicalista va a decir que no, que es una explotación. Pero el joven de que ocupa trabajo, mucha gente, digamos, yo hasta el día de hoy, yo he hablado con gente que trabaja ya en zona franca y que trabaja en otras empresas que han implementado 4-3. Nadie me ha hablado mal de 4-3. Por entonces yo le pregunto, hable con gente, digamos, cuando usted hace el análisis del proyecto Jornadas 4.3, usted no puede nada más quedarse con las opiniones de la gente que está a favor. Pero es No. que- Usted tiene que ir a buscar a la gente que está en contra y entender por qué hay oposición. Y negociar, es que ahí es donde viene la negociación. pero es que no se va a dar negociar, nunca.
Bueno, es que no podemos empezar, digamos, la legislación Vea que estamos haciendo una asamblea legislativa ya. un posicionamiento tan pesimista, porque usted tiene que, No. usted tiene que negociar. ¿Qué Es que van a- el punto es Sí, que usted va a sí, tener que ok. negociar. Yo considero que está bien, me parece muy bonita y me parece muy bonito este diálogo que estamos teniendo entre ustedes dos. Igual y la estos son oposición. supuestos, porque uno no sabe qué va a Son pasar. supuestos, exactamente. Yo, exactamente hoy precisamente, hablaba con una muchacha que tiene una jornada 4-3, una joven, y ella me decía, Katia, esto me permite a mí estudiar, me permite hacer muchas cosas, me permite, yo tengo un horario de esta forma, me permite cuando yo llego ver a mis hijos, trabajar, ver a mis papás, hacer otras cosas, Claro. hacer deporte, me permite muchas otras realidades, ¿verdad? Atender incluso muchas otras situaciones. Entonces ella decía, es la opinión de ella, conste, ¿verdad? Ella decía, para mí es lo mejor que me pudo haber pasado, poder trabajar bajo este sistema, ¿verdad? Tenemos, como dice usted, Enrique, hablar con alguien que no esté tan favorable con la jornada 4-3 y ver la opinión de esa persona. Yo creo que desde que empecé esta entrevista les he dicho, yo estoy abierta al diálogo y estoy abierta a los consensos. Así que no creo que tengamos que plantear incluso en este momento una discusión entre ustedes para poder, ¿cómo se llama?, definir algo que todavía no podemos definir. O sea, aquí el eje central es la escucha y es el Sí. diálogo. Claro. Porque Rodolfo ahora mencionó el tema de que es un sindicalista. Los sindicatos no van a dejar de existir, Rodolfo. Sí, pero Van está a en estar contra ahí. de muchas cosas. Van a estar ahí, Rodolfo. Le guste a usted o no le guste a la comunidad, van a estar ahí. En la próxima Asamblea Legislativa tendrá que escucharlos, es la realidad. La UCAEP, que representa a los empresarios de este país, va a seguir existiendo y va a estar ahí. Pero ¿qué pasó el 1 de febrero? Entiendo, ¿qué pasó el 1 de febrero? Y aquí es cuando uno ve la cantidad de votos. Hubo un cambio. Correcto. El sistema de Costa Rica ya no está funcionando, está colapsado, está obsoleto. Y si vamos a continuar con el mismo sistema, vamos a continuar. Es que las de cosas pedales. tienen que cambiar y hay cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, Y van a cambiar. el poder Tiene que judicial, cambiar. el poder judicial necesita cambios. Absolutamente. A lo interno necesita modificaciones. Entonces, evidentemente, los próximos diputados de la República tienen esa responsabilidad. Sí, exactamente. Digamos, incluso yo sé que, por ejemplo, una persona que estaría sumamente preparado para hablarles a usted de la jornada 4-3 es Gerald Bogantes. Gerald es abogado laboralista y él se las tiene todas de todas. Y entonces, por ejemplo, entonces yo creo que vamos a poder estar inmersos en con diferentes profesionales, ¿verdad? Y apoyados y ayudados, viendo, trabajando y leyendo las versiones de cada quien para poder de esa forma nosotros apoyar. Es que eso es lo que yo Ajá. quería escuchar, exacto, eso es lo que, de hecho, y me gusta mucho esa posición, doña Katia, porque lo que yo quiero dejar claro acá es, no se trata de si usted está a favor o no de un proyecto o de algo en cuestión, se trata de que lo que se decida y lo que se apruebe eventualmente como ley beneficie a todos, genere un beneficio país. O a la mayoría. O a la mayoría, pero cuando beneficia a la mayoría, que no, vamos a ver, si vamos a hablar de que no va a beneficiar a algunos, ojalá que esos algunos no sean la gente que menos tiene. No. ¿Qué ha pasado? Porque con otras legislaciones y otro tipo de proyectos ha pasado. Entonces, está bien, si no se va a beneficiar a algunos, que dentro de ese puñito no esté la gente que menos tiene, que la gente que menos tiene se vea beneficiada. Ve, porque aquí hemos hablado varias veces de este proyecto, la ley de jornadas 4-3. ¿En quiénes piensa, por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar en este proyecto, ¿en quiénes pienso más? Yo digo, bueno, pensemos en la mamá soltera, la mamá jefa de hogar, que tiene 3 hijos en la escuela, que trabaja en una empresa de estas, que a duras penas va y le arruga la cara al jefe para que le dé chance para ir a la reunión de la escuela del hijo, porque no tiene nadie más que vaya. Entonces, ese tipo de historias son las que yo digo, no, ok, cuando se apruebe, porque asumiría yo que esto va a quedar para la próxima legislatura, esta probablemente ya no lo logre aprobar, que beneficie a esas familias, que beneficie a esas personas. Enrique, yo esa realidad la he vivido todos los días y la he vivido todos los días desde hace 23 años. Porque ese es el tipo de personas con el que yo he estado trabajando, con las mamás, con mis mamás cuando yo fui maestra, con las mamás y con los papás también que son jefes de hogar y que quedan solteros o por diferentes razones. Entonces,
Por supuesto que tenemos que ver y procurar las mejores intenciones, y cuando existe una legislación, o va a existir no, vamos a ver, no es una legislación, es una oportunidad como el de poder brindar usted, y seguimos con la jornada 4.3, por ejemplo, ¿verdad? Va a ser siempre pensando en no solamente darle una herramienta de trabajo, sino que también hay que procurar el bienestar alrededor de las otras personas. Claro. ¿Cómo qué? Como la creación de guarderías infantiles, de cosas así, ¿verdad? Que podríamos en algún momento hablar sobre estas cosas. Hasta temas como, por ejemplo, el salario en el sector privado. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente le ha mostrado temor al proyecto porque hablan, mire, es que con el proyecto de pronto van a verse afectadas las remuneraciones por horas extras. Para mucha gente, y no estoy diciendo si eso es verdad o mentira, yo no he estudiado el proyecto a fondo, pero yo sí, esto sí se lo digo porque lo conozco. Mucha gente no hace extras porque quiere ganar más dinero. O sea, a ver, no hace extras por gusto. Las hace por necesidad. Hay gente que hace las extras porque eso es lo que le permite redondear su salario para llegar a final de mes. Hay gente que tiene 2 trabajos. Correcto. 3. Claro. Entonces, todo ese tipo de variables, por hablar de un solo proyecto, porque no nos vamos a estancar solo en ese. Esta próxima Asamblea Legislativa le va a tocar... Hoy, por ejemplo, se habló de un proyecto que me parece fenomenal, que se convirtió ya en ley de la República, que es el precio de los medicamentos. Eso es un proyecto que no fue impulsado desde la bancada, digamos, oficialista, que, bueno, además era muy pequeña, porque era solo doña Pilar prácticamente. Pero, bueno, no fue impulsado desde ahí, fue impulsado por María Marta Carballo, que si no mal recuerdo es de... Bueno, ahora es de Pueblo Soberano. Claro, pero vamos a ver, cuando el proyecto inició y cuando se comenzó a trabajar, ella era diputada social cristiana. Sí, claro. Lo cierto es que se convirtió en ley de la República, es un proyecto que beneficia. Pero es que esa es la forma todos. de legislar a la que todos tenemos que llegar. No es porque sea de oposición o no oposición o oficialismo solamente lo que tiene que llegar. No. Tenemos que tener realmente, yo creo que cordura. Sí. Y saber que nos están dando un trabajo para poder ir a hacer un trabajo por el bien de la comunidad. Sí. Entonces, bueno. Ahora, con el tema de Ruta 1, que es tan importante de San José hasta San Ramón, ¿verdad? Ya está empezando a construir los ¿cómo se llama? Los intercambios, tanto en Grecia como en San Ramón. ¿Qué se ha hablado allá en la fracción de ustedes o en el grupo de ustedes sobre Ruta 1? Bueno, si Dios lo permite, está para empezar, ¿verdad? Hace falta que se aprueben estas cosas. Esperamos que, si Dios lo permite, que salga aprobado. Okay. Y si no, es de los proyectos que vamos a empezar y vamos a entrar aprobando con prioridad. Entonces, estaremos viajando, si Dios lo permite, en plena construcción, además de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, estaremos viajando en plena construcción, tendremos que madrugar un poquito más, pero por supuesto que es para el beneficio de todo Occidente, ¿verdad? Doña Katia, ahora que mencionamos la Ruta 1, porque yo sé que hay bastante gente viendo el programa por ese tema, ¿qué le puede decir como futura diputada a los vecinos de esta localidad que se conoce como Gato Negro, de Bajo Rosales, que, bueno, estuvieron ayer en el Consejo Municipal, han venido tratando de llamar la atención de las autoridades? Yo conversé hoy con algunas familias y de verdad que hay gente que, a ver, yo quiero decir que esto quede muy claro. Hay gente que vive ahí porque ahí es donde pudo vivir, porque ahí es donde pudo adquirir una casa. Yo sé que usted hoy le pregunta a muchos de esos, ¿a usted le gustaría vivir en un condominio? Y probablemente, si usted le pregunta a 10, tal vez 9 le digan, sí, claro, me encantaría, pero no todos pueden vivir en un condominio. ¿Qué le diría usted a estas personas? Bueno, realmente es complicado para mí hablar en este momento, porque yo lo que les diría es que tenemos que tener esperanza, tenemos que saber que la procura viene y que va a venir para mejor para todos, que se va a procurar poder que sea un bienestar social general. No podemos detener el progreso, y una de las situaciones más caóticas y de mayor necesidad en este momento es la Ruta 1, la construcción de la Ruta 1. Cierto. No podemos obviarla, no podemos quitárnosla de encima. Debemos tener fe y esperanza de que las cosas se vayan a realizar de la mejor forma. Sepan que esta servidora estará por ahí, si Dios lo permite. No puedo decir que interviniendo,
porque no le toca. No me toca, no me corresponde, no puedo, no, eso es, después van a decir que yo me comprometí o que yo dije y es irreal, no, es irresponsable incluso de mi parte, pero sí podría estar diciéndoles que estaré vigilante. Yo sí creo que ojalá que esos temas de vivienda no se sigan politizando tanto aquí en el Cantón de Grecia, porque creo que están utilizando a la gente de una manera muy desagradable y creo que no se vale, porque no se puede jugar con la necesidad de las personas. Y bueno, usted que ha estado mucho en la parte social, y en ese momento el principal responsable de lo que vaya a pasar en ese sector es el CONAVI y el MOM, ¿verdad? Porque ellos son los responsables de hacer las expropiaciones, e inclusive ya hay familias que en el pasado fueron reubicadas, llegaron otras. Y ahí fue donde se vino, donde tenemos este problema es que llegaron otras, ¿verdad? Pero también hay que resolverle problemas a esas otras familias, ¿verdad? Es que esa es la realidad. Es la pobreza extrema en que hay muchas familias de este cantón. Lo que no se vale es utilizarlos a ellos. Claro. Sí. Y como ayer que pasó en el Consejo, a mí no me pareció lo que pasó ayer en el Consejo Municipal, porque creo que no era la vía para solventar un problema que inclusive la municipalidad no se puede convertir en el Ministerio de Vivienda ni en el Bambi, como lo quieren hacer ver alguna gente aquí en Grecia, ¿verdad? Resolver. Ya la municipalidad ha tenido bastantes problemas para concretar el proyecto de Nueva Esperanza, que por cierto ayer el alcalde Donald Quesada presentó un convenio con el Bambi para una carta de intenciones para que la propiedad de Corinto pase a manos ya del Bambi, sí, ¿verdad? Y tiene que volver a presentar, ¿verdad? Algunas cosas de redacción por ahí. Pero yo espero que ojalá que esos proyectos sociales no se manipulen tanto, ¿verdad? Porque si hay gente con mucha necesidad y a veces uno ve en otros proyectos que ya se hicieron que hay personas viviendo que no cumplían con los requisitos realmente, que no están en pobreza extrema, y otros quedaron por fuera. Yo creo que esos temas se tengan a la mesa, aprovechando que doña Katia está acá, y segundo, que tiene una formación comunalista, yo lo decía al inicio. No, y social. Yo le iba a preguntar que si su enfoque principal en la Asamblea Legislativa va a ser mucho de la parte social. Sí, trabajar con IMAS, con, digamos, Dinadeco, que si se tiene que hacer un reajuste en Dinadeco. O una reestructuración sistemática. Y yo le hice una petición ya, ¿verdad? De que se modifique el código municipal con el tema de los comités de deportes, que no sirven. Ya tengo un encargo más. Otro encargo más. Muy bien. No, pero sí, de verdad, en realidad es muy lamentable que se juegue con los sentimientos de las personas y creo que esto hasta una palabra recae, esto es inmoral. Que se utilice, digamos, las necesidades humanas para poder hacer política y para poder hacer politiquería, perdón, no política, porque la política es diferente. Entonces, miren, yo de las cosas que deseo y que realmente yo creo que nuestra fracción quiere es devolverle el señorío a la Asamblea Legislativa. Deseamos poder devolverle ese señorío, pero ese señorío solamente se devuelve cuando usted es responsable de lo que usted dice, de lo que usted hace y sobre todo de cómo usted actúa. Entonces, ahí vamos y hacia allá vamos. Pedirle muchísimo a Dios, pedirle muchísimo a la gente que siga orando por nosotros, porque en realidad creo que tenemos mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Tenemos muchas ganas de trabajar también. Esperaremos en el momento de coger el bate e ir a batear, ¿verdad? Cuando nos toque a nosotros poder entrar a jugar, pero queremos hacerlo de forma responsable. En realidad. Aquí hay un mensaje del alcalde Donald Quesada. Dice: saludos compañeros, excelente programa, un saludo para doña Katia. La alcaldía queremos trabajar de la mano para el bien y la calidad de vida de nuestro cantón. Es un mensaje de Donald. ¿Cómo está la relación con la alcaldía? Supongo que muy bien por este mensaje que está mandando Donald Quesada. Sí, en realidad así es. En realidad me ha gustado mucho. Con Donald hemos podido hablar y hemos podido conversar sobre algunas cosas. Más bien ya nos pondremos de acuerdo para poder ya ver temas ya técnicos, ya temas inherentes a lo que viene. Sí, yo ya como para ir cerrando, sí quiero dejar claro, mucha gente la que se conectó hoy, gracias a Dios, muchos buenos mensajes que le auguran una buena gestión, que le vaya muy bien en la Asamblea Legislativa, y hablan muy bonito de su persona, doña Katia. La mayoría son positivos. Mayoría de mensajes muy positivos. Sí. Hoy nuestra intención era justamente eso, que la gente le pudiera conocer
le voy a conocer su expectativa para la próxima Asamblea Legislativa. ¿Qué tipo de diputada vamos a tener? Por eso es que, porque hay por ahí un mensajito que dice que quería escuchar un poquito más de doña Katia. Yo pienso que seguro no vio el programa desde el inicio, porque al inicio hicimos eso, hablar un poquito. Fue maestra, además trabajó en el Club de Leones, trabaja en el Club de Leones. ¿Todavía está vinculada con el Club de Leones? Sí, claro. Y ¿Es parte de la junta directiva? Bueno, no, a nivel nacional no. Aquí en el Club de Leones de Grecia sí, soy socio. Y nosotros tenemos... Usted fue presidenta, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo fue presidenta del Club de Leones? Del Club de Leones de Grecia... Sí. Pero a nivel nacional también. Bueno, a nivel nacional se llama gobernador, ¿verdad? Gobernador de Costa Rica, y durante la gobernación es solamente un periodo, pero sí tuve los 3 periodos anteriores que era de preparación, cuando fui vicegobernadora, luego llegué a la gobernación y luego fui pasada gobernadora, que también tenía mis funciones en esto, pero no solamente eso, sino que seguí estudiando y seguí trabajando, y ahí estoy, y ahí estoy vinculada. Yo lo recuerdo todo, bueno, toda una vida haciéndole notas del Club de Leones, y era con doña Katia. Ahora hablamos mucho con Girlania Garita, que claro, es la que sí, lidera el Club de Leones en Pero es Grecia que ahora. eso es parte de las cosas y de las funciones nuestras. Nosotros tenemos que saber que el liderazgo no es permanente. El liderazgo, cuando un líder enseña a otros a liderar, es cuando realmente cumple el papel de líder, porque usted no puede quedarse pensando en que usted va a ser para toda la vida. Claro. Entonces, no. Agradecerle, doña Katia, que haya estado con nosotros hoy acá. Eso fue rapidísimo el programa. Estaremos vigilantes, como medios de comunicación, estaremos vigilantes de su labor. Ojalá que los 4 años nos traigan muy buenas noticias. Me gustaría más que fueran vigilantes a que fueran acompañantes de mi labor. No, pero también nos toca vigilar, doña Katia, nos toca vigilar qué hacen los diputados. Por supuesto, pero también que nos acompañen. Por supuesto, no, y cada vez que nosotros seamos portavoces de buenas noticias, créame que estos 2 medios de comunicación, asumiría yo, nos sentiríamos muy felices de ser portadores de buenas noticias, pero bueno, como medios de comunicación también estaremos ahí para llamar la atención, para levantar la mano cuando veamos que algo no se está haciendo correctamente. Estos programas sirven para eso. Y yo espero poder estar con ustedes y compartir muchas otras ojalá la tengamos acá más seguido, como diputada. Ojalá que se me pueda dar por horarios, por agenda, por sí, porque va a tener que llevar un horario. Ahí lo acomodamos para los viernes, que son de gira. Sí, ajá. Usted me comentaba ahora, antes de entrar al programa, que la agenda se la cambia a cada rato, ¿verdad? Sí, a veces estoy lista para una cosa y luego voy para otra, entonces, bueno, no importa. Aquí estamos. Es el mandato que el pueblo le dio. Sí. Yo creo que a mí algo que me agrada mucho y es que entiendan que su jefe es el pueblo, es la gente. Absolutamente. Y la gente, es toda la gente. Es el que menos tiene, ese que la sufre, ese que no tiene una casa, ese que añora una beca para su hijo para que pueda estudiar, ese que trabaja, como dijo Rolfo ahora, que tiene 2, 3 trabajos y va y duerme a la casa 4 horas, es que esa es una realidad. O ese que sale todos los días en la mañana y no sabiendo si va a poder llevar un plato de comida a la mesa. Eso pasa en nuestras comunidades y pasa ahí cerquita. Yo no soy ajena a eso. Tengo 23 años y más de vivirlo. Sí. Y de vivirlo y palparlo y conocerlo. Yo recuerdo que para una televisora nacional en su momento trabajó con unos, no vamos a hacerle bulla a la marca, pero trabajó con unos conceptos ahí de ayudas en Navidad. Y yo sé que ahí doña Katia se dio cuenta de cosas que uno dice, no puede ser posible que esto pase. Y no solamente aquí, sino en lugares que usted no puede ni siquiera imaginar cómo llegar y cómo es la realidad de esas familias que viven en lugares muy extremos o en lugares muy alejados de la sociedad. Yo quiero contar, yo hoy vi, así nada más muy rápidamente, cuando visité la comunidad de Bajo Rosales, yo vi de una de las casas de más abajo, las que están casi que en la zona de protección del río, salieron una señora con bastón. No, sí, yo ahí había entrado cuando se acuerda lo del huracán Otto. Del huracán Otto que hubo deslizamientos. Sí, yo vi una persona ahí con bastón y yo dije, esa persona no vive ahí porque quiere. O sea, vamos a ver, no es que tuvo 10 opciones y eligió esa para ir a vivir ahí. Probablemente ahí la llevó la realidad de su vida. Entonces, ojalá que el gobierno... Ahí hay que hacer bueno, es que no. Es un tema muy amplio. Necesitamos hablar muchas cosas más porque también de las cosas que nosotros hacemos en el Club de Leones es poder ver las realidades y buscar también los diferentes actores sociales, ¿verdad? Sí. Y familiares. Entonces hay muchas cosas hay muchos temas que no podemos solamente enfocarnos en uno. Pero me encantaría poder cambiar muchas realidades.
y de las cosas que yo siempre me he permitido hacer es soñar. Y cuando yo he logrado soñar, sinceramente, y trabajamos como un proyecto y no un ocuyecto, que eso es otra cosa diferente, esos sueños se pueden lograr. Pero hay que trabajar en conjunto. Me quedo con dos frases que nos dijo doña Katia hoy. El diputado tiene que tener los pies en la comunidad y los oídos en las necesidades de esa comunidad, y hay que devolverle el señorío a la Asamblea Legislativa. Por supuesto. Me quedo con esas dos. Yo me quedo con dos cosas muy buenas de Katia, que hay que guardar las banderas y los puentes, reunirse con las diferentes fuerzas vivas del cantón es sumamente necesario para conocer la realidad de lo que pasa en Grecia, ¿verdad? Y creo que es algo muy positivo, y yo también le mando un mensaje porque ya ahora acabamos de terminar la campaña política para la presidencia y diputados, y ya hay gente, lastimosamente, hablando de regidurías y haciendo política en los consejos municipales. Yo creo que guardemos las banderas, como dijo doña Katia, ya. Hay que darle, por lo menos por un año. Cada cosa en su tiempo. Por lo menos un año, pero no podemos terminar algo y empezar algo, y más si perdieron, por la tandía que perdieron, ¿verdad? Algunos partidos ni aparecen en el mapa ya. Ahora hay que enfocarnos en país, y la bandera que hay que ondear es la tricolor. Así es. Absolutamente, definitivamente. Muy bien, doña Katia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un placer. Y gracias a usted también por estar con nosotros. Muy bien, nos vamos entonces. A usted gracias por habernos acompañado a través de los espacios en los que emitimos este programa, que va a continuar. Le iremos dando otro tinte, digamos, en las próximas semanas. Más municipal también. Sí, hemos mantenido durante una buena cantidad de meses toda una cobertura del proceso ¿Cuándo electoral. empezamos? ¿En agosto, verdad, fue? Más o menos en agosto, sí, el proceso electoral. Por acá han pasado candidatos a diputado, ahora diputada electa, pasaron candidatos presidenciales. Y pues eso es un espacio que hemos hecho. Oiga, viene el 1 de mayo y podemos ver cambios en presidencias municipales. Correcto. Es interesante. Pero Radar Político continúa y por acá vamos a estar hablando de muchos temas que hablar. Hay que hablar de deportes, de consejos municipales, hay que hablar de mucho. Así que la invitación queda hecha para que usted una vez a la semana nos acompañe a las 6 de la tarde acá en Radar Político. Que Dios les bendiga, nos veremos la próxima vez.